de ayer no tuvimos que lamentar ningún caso de fallecimiento, por lo que Cuba se registra un acumulado de 4 días consecutivos sin ningún nuevo deceso. Nos mantenemos en un escenario favorable, pero siempre las autoridades sanitarias alertan sobre la necesidad de la autorresponsabilidad, del autocontrol, también de la disciplina para no poner en riesgo estos resultados. A manera de titulares, tenemos en esta jornada que se desarrolla en estos momentos y desde muy temprano la Asamblea Mundial de Salud, donde Cuba tendrá su participación a través del ministro de Salud Pública, el doctor José Ángel Portal Miranda, sobre las 10:30 de la mañana. Este es un espacio donde las naciones conciertan de alguna manera acciones para enfrentar el comportamiento de la COVID-19. Me dicen que todo se encuentra listo ya desde el Centro de Prensa Internacional. Tenemos este contacto, por eso trasladamos nuestra señal a Héctor Ahmed Velázquez, moderador habitual de estos espacios. Muy buenos días, adelante, colega. Buenos días, como cada mañana, un placer darles la bienvenida desde la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato, iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSA. Doctor, buenos días. Buenos días a ustedes, buenos días a todos los que nos siguen. A Gisela, que nos acompaña como que de la distancia, pero ahí está presente. Y bueno, vamos a ver la información del día de hoy. Nosotros, bueno, comenzamos con la buena noticia de que por 5º día consecutivo nuestro país no reporta fallecidos por el COVID-19. Entonces, no es nada para confiar, pero de todas formas es el resultado de la participación popular y el esfuerzo de nuestros especialistas, de nuestros científicos, con los tratamientos, con las diferentes formas de atención que permiten estos resultados. De esta forma, hasta anoche, a las 12 de la noche, habían ingresado en nuestro país 970, en hospitales 970 pacientes, 26 en vigilancia, 649 sospechosos y confirmados 295. En la atención primaria de salud, por nuestros profesionales y técnicos, se vigilan 2.293 pacientes. Para detectar la presencia del SARS-CoV-2 y de la COVID-19, se estudiaron ayer 1.951 muestras en el Laboratorio de Biología Molecular del Instituto de Medicina Tropical, 781, en el del Centro Provincial de Villa Clara, 416, en el del Hospital Hermanos Amejeira, 379, en el de Santiago de Cuba, 217, y en el de La Habana, 158. Como resultado del análisis de estas 1.951 muestras, pues se diagnosticaron 8 personas con la COVID-19. Y de esta forma ya en Cuba se acumulan 83.868 muestras analizadas, de las cuales se han confirmado 1.881 personas con la presencia de la COVID. O sea, el 2,2% de las muestras analizadas han resultado positivas a esta enfermedad. Los 9 casos confirmados en el día de ayer, todos son cubanos, lo cual ha estado sucediendo en los últimos días. 4 son contactos de casos confirmados. De esta forma se acumulan 1.641 casos confirmados en Cuba, el 89,4%, en los cuales se ha podido precisar que son contactos de un caso que ha sido confirmado anteriormente. En 55,5%, no se precisa la fuente de infección, y esto hace que se acumulen 64, 3,4%, que no se ha logrado identificar
la fuente de infección de su enfermedad. Se acumulan con fuente de infección en el extranjero 131, la misma cifra que todos estos días, el 7,1%, ya que este es un grupo de riesgo que se ha reducido de manera importante. De los 9 casos diagnosticados, predominio, o sea 6, son del sexo femenino, y en el acumulado sigue siendo el sexo masculino el de mayor grupo, puesto que el sexo femenino, con 921 casos confirmados, representa el 48,9%. 3 del sexo masculino, 3 pacientes del sexo masculino de los diagnosticados del día de ayer, y se acumulan 960, el 51% de los pacientes confirmados en nuestro país. Importante, de los 9, 8 son asintomáticos de los diagnosticados en el día de ayer, y de esta forma ya se acumulan 939, o sea, prácticamente el 50%, 49,9% de los confirmados en Cuba se han detectado asintomáticos, al menos en el momento de su diagnóstico, lo cual evidencia la pesquisa que se hace buscando esta enfermedad, este virus, incluso en personas que no tienen síntomas ninguno. Los 9 casos diagnosticados de ayer, el grupo de menos de 40 años, hay uno de 19, hay uno de 1 a 19 años, hay 6, el mayor número, de 20 a 39 años, de 40 a 59 un caso, y de 60 a y más un caso. Esa es la composición por edades de los casos diagnosticados en el día de ayer. Se confirman casos de La Habana, 3 en el municipio Habana Vieja, los 3 de Villa Clara en el municipio Ranchuelo, 1 en Pinar del Río en el municipio Mantua, 1 en Matanzas en el municipio Matanzas, y 1 en Las Tunas en el municipio Las Tunas. Tenemos que decir que tanto el caso de Pinar del Río en el municipio Mantua como el de Las Tunas en el municipio Manatí son resultado del estudio poblacional que se le ha estado dando información a nuestra población, que se viene efectuando mediante la prueba del PCR en tiempo real, con una toma de muestra de exudado nasofaringio, que ustedes han visto las imágenes que van a las casas seleccionadas en el estudio. Se ha dado una explicación muy detallada de los investigadores que están trabajando en ello, de cuáles las muestras, cómo está representativo todas las provincias del país. Entonces se va a la casa, se toman las muestras, y como resultado de eso, ¿qué es el valor? Yo lo que quiero resaltar, el valor de estos estudios que se están haciendo. Como resultado de eso, pues se detectó un caso en el municipio Mantua, que no había tenido casos confirmados hasta el momento en Pinar, y 1 en Manatí, en Las Tunas. O sea, este estudio lo que nos permite es, como hemos reiterado aquí, detectar personas positivas que si no hubiera, uno diría, si no es por este estudio y no presenta una complicación de la enfermedad o síntomas de la enfermedad, a lo mejor no se hubiera detectado en ningún momento. Y sin embargo, con eso lo que estamos buscando, obtener el mayor número de personas positivas en nuestro país con la presencia del virus, para poderlos aislar, buscar sus contactos y hacer las medidas de control, que es lo más importante en esta ocasión. El otro elemento son las tasas de incidencia de casos positivos a COVID-19 por provincia, que cuando miramos el acumulado, pues sigue siendo el municipio especial Isla de la Juventud la tasa más elevada, con 50,4, le sigue La Habana con 42,1,
le sigue Villa Clara con 47,5, Matanzas 24,2, Ciego de Ávila 21,3, Santi Espíritu 14,6, Mayabeque 12,5, Holguín 9, Pinar del Río 8,9, Artemisa 6,4, Camagüey 6,3, Cienfuegos 5,9 y Santiago, Guantánamo, Las Tunas y Granma con tasas de incidencia por 100.000 habitantes por debajo de 5. Ahora, porque además, y después lo vamos a explicar un poquito más, estamos evaluando qué indicadores sería importante tener para ver la evolución de la enfermedad, porque no es solo decir no hemos tenido fallecidos, que ya ese, si ustedes me preguntan, es una de las principales informaciones, por lo menos por la sensibilidad humana, pero que también hemos ido bajando los casos, pero hay otros aspectos que hay que evaluar para también ver el comportamiento. Y entonces analizamos las tasas de incidencia por 100.000 habitantes en los últimos 15 días, porque muchas, por ejemplo, la isla, es verdad que no ha tenido casos confirmados hace un tiempo, por lo tanto, tuvo una gran cantidad y la tasa acumulada es esa. Sin embargo, en los últimos 15 días, el análisis es diferente. Y, por ejemplo, Matanzas tiene un 6,9, o sea, es la tasa más elevada que tenemos en nuestro país en los últimos 15 días y lo he visto, que se ha informado en la televisión, en los noticieros, el evento que ocurrió en el Hospital Faustino Pérez de esta ciudad. La Habana le sigue con 5,7, Villa Clara con 2,8, Ciego de Ávila 2,1, Camagüey 1,4, Santi Espíritu 0,9. De ahí vienen el resto de las provincias: Holguín 0,8, Mayabeque 0,5, Artemisa 0,4, Las Tunas 0,4, Pinar 0,3, La Isla con 0,1 por 100.000 habitantes. Y eso sería lo más importante. Y podemos decir que Cienfuegos, Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma, estas 4 provincias no han tenido casos confirmados en los últimos 15 días. Ahora, y no pierdo la oportunidad de reiterar, eso no quiere decir que en estas provincias no es riesgo. Y nos lo acaba de demostrar ahora el estudio que estamos haciendo poblacional en 2 territorios que no teníamos identificados como con transmisión y donde encontramos personas que tienen el virus, tienen la enfermedad y, como es natural, pueden transmitir. Por lo tanto, no hay ninguna eliminación de las medidas de restricción, aún en aquellas provincias, en aquellos municipios, en aquellos territorios que no tienen transmisión evidente, pudiéramos decir. Por lo menos no se ha hecho evidente. Al incorporarse estos 2 municipios, pues indiscutiblemente ya son 112 municipios que han confirmado casos de COVID-19. Se incorpora el municipio Mantua en Pinar del Río y el municipio Manatí de Las Tunas. Esta es la información y que nosotros se la damos en detalle a nuestra población. Ahí están transmitiendo unas imágenes de este estudio muy bueno en la provincia de Cienfuegos. Esto se está haciendo en toda Cuba. Cómo toman las muestras, cómo llenan una encuesta epidemiológica que permite hacer el trabajo una vez que se ha confirmado el caso y después hacer un análisis que va a permitir presentar los resultados de estos estudios que estamos efectuando en nuestro país. Y reitero, se está haciendo en todas las provincias de nuestro país a población que no tiene síntomas. Se selecciona la casa, se va ahí,
se muestrean todas las personas y no precisamente los que tienen síntomas. Así tenemos 1.881 pacientes diagnosticados con la enfermedad acumulado en nuestro país. De ellos se mantienen ingresados confirmados 295. Esto es lo que algunos especialistas le llaman los casos activos. De esos 295, el 96,9%, o sea, 286, tienen una evolución clínica estable, presentan lamentablemente 79 fallecidos. Esto nos da una letalidad de 4,2% y esa letalidad en comparación con la región de las Américas pues se mantiene en el lugar número 14. Nosotros estamos insatisfechos con esa letalidad, pero en comparación con el resto de los países de la región se mantiene en el lugar número 14. La letalidad de la región es de 6,01 y 12 países tienen letalidades o tasa de letalidad por encima de las Américas. Significamos siempre la situación en México con 10,7, en Ecuador con 8,2, en Canadá 7,49, Brasil 6,71, que se está hablando de que si va a ser el epicentro de la epidemia en la región, Estados Unidos 6,05 y los países del Caribe, un grupo de ellos con letalidades un tanto más altas. Siempre mencionamos los 2 pacientes que se evacuaron de nuestro país al principio de la pandemia y como dijimos ya al principio, con los 79 fallecidos, tenemos 10 altas en el día, eso reacumula 1.505 personas de las 1.881 que han sido diagnosticadas, que han sido dadas de alta, que están recuperadas. Eso es el 80%, ese es otro indicador favorable que nosotros analizamos. Y aunque son 10 altas, porque ya cada vez, al ir teniendo menos casos confirmados, pues también las altas van disminuyendo. Sin embargo, hoy también, que es un elemento importante, que además se pone en las curvas que hemos presentado aquí, hemos tenido más altas que casos ingresados. Tenemos lamentablemente 2 críticos y 7 graves. Un crítico menos que el día de ayer y la misma cantidad de pacientes graves que en el día de ayer. Los 2 críticos, uno es de aquí de La Habana y está en el Hospital Salvador Allende, y uno está en el Hospital Militar Manuel Fajardo de Villa Clara. De los 7 graves, 4 son de aquí de La Habana, 3 están en el Hospital Salvador Allende y uno en el Hospital Militar Dr. Luis Díaz Soto de aquí de La Habana, 2 en Matanza en el Hospital Militar Mario Muñoz y uno en Holguín en el Hospital Fermín Valdés Domínguez. El movimiento migratorio prácticamente nulo, solamente entraron 4 tripulantes extranjeros ayer de un vuelo procedente de Panamá y sí se efectuaron ayer 717 personas que salieron entre cubanos residentes, extranjeros, tripulantes, con vuelos que se dirigieron a España, Portugal, Italia. También vimos un reportaje en la televisión de la salida de un grupo de españoles que regresaban a su país. De esta forma, en Cuba hoy se mantienen 5.538 emigrados y 3.827 extranjeros, para un total de 9.365 visitantes, cifra que no cambia mucho de un día para otro. La cifra de extranjeros en casas de arrendamiento hospedados tampoco se modifica, 931, y fundamentalmente en Santiago, Plaza, Centro Habana y Playa, aquí en La Habana.
El mundo, hoy se está efectuando la 73 Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud. La televisión cubana ha estado transmitiendo su desarrollo, se está haciendo de forma virtual. Nuestro ministro de Salud Pública va a participar y los presidentes y los ministros de salud del mundo están haciendo su exposición de los compromisos, de las acciones que vienen desarrollando, porque es la única forma que se tiene de poder controlar esta enfermedad. No obstante, se mantienen los 185 países con casos confirmados de COVID-19, una importante cifra de casos confirmados ayer, 94.058. Ya esto hace que se acumulen más de 4,5 millones de personas confirmadas, 4.597.894 casos confirmados. En un solo día, 4.293 fallecidos y un acumulado de 311.588. Eso da una letalidad de un 6,78%, similar al día de ayer, pero una letalidad alta de esta enfermedad. Específicamente en nuestra región, la región de las Américas, se confirmaron ayer 52.056 personas y se acumulan 49.566 casos confirmados. Ya esto representa el 2.049.566 casos confirmados, que ya representa el 44,58% del total de casos reportados en el mundo. Fallecen 2.685 personas en nuestra región y se acumulan 123.091 fallecidos, para una letalidad que ya habíamos mencionado hace unos minutos de 6,01%. Esta es la situación de Cuba, esta es la situación del mundo. Entre las noticias que estábamos revisando, una preocupación con la aparición de casos confirmados de fallecidos en el continente africano, por la situación que algunos tienen en cuanto a su sistema de salud, en cuanto a las posibilidades de enfrentar la pandemia, además de algunos problemas que existan en algunos de estos países, que sería una gran complicación para el mundo. No podemos verlo como un problema del continente africano, sino es un problema para el mundo si esto llega a tener una magnitud mayor de lo que tenemos hasta el momento, que ya es bastante, para decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, estamos a disposición de las preguntas que puedan tener. Comenzamos entonces, doctor, la ronda de preguntas. La primera pregunta, formulada por la cadena de televisión internacional Russia Today, y dice lo siguiente: ¿cómo afecta el bloqueo de Estados Unidos a Cuba en la adquisición de insumos de protección sanitaria frente a la actual pandemia? Bueno, nosotros y se han hecho algunos reportajes, algunas entrevistas con el equipo de trabajo, sobre todo de Medicuba, que es la empresa importadora de los productos médicos en nuestro país, y se han puesto ejemplos. Nosotros directamente con Estados Unidos no podemos comprar muchos recursos, no solo son los medios de protección, son medicamentos, son equipos, son a veces reactivos para algunos incluso de los equipos que ya tenemos aquí en Cuba, y eso se ha explicado en detalle. Discutiblemente el bloqueo, que cada vez es mayor, que cada vez es más férreo, pues hace que tengamos que comprar en países distantes, incluso muy distantes, como es China, la Unión Soviética, otros países, tengamos que comprar recursos que pudiéramos
adquirir aquí en un lugar cercano con un costo mucho menor. Pero bueno, eso no nos ha limitado. Sabemos que el Estado, el gobierno cubano, para la salud no tiene límite, lo que sea necesario, además de que hemos recibido donativos de todos estos recursos, de China, a través de organizaciones internacionales, la Organización Mundial de la Salud, la Panamericana, la UNICEF, el Fondo Mundial, PNUD. O sea, se han recibido donativos de estos recursos que han hecho que junto con eso y los que hemos adquirido en muchos países, pues podamos contar con los medios diagnósticos, con los tratamientos que no sean de producción nacional, con reactivos, con los medios de protección que también hemos recibido, además de los que se producen por la industria cubana. Pero indiscutiblemente nos afecta de una manera importante. Agencia Francesa de Prensa pregunta lo siguiente: ¿qué medidas de seguridad desde el punto de vista epidemiológico han pensado tomarse una vez que el país empiece a retomar actividades y reabra sus fronteras? ¿Cómo avanza la elaboración de esos protocolos? Bueno, en eso venimos trabajando. Es una indicación del gobierno, del partido, del Estado cubano. Venimos trabajando todos los organismos. Salud Pública, como órgano rector, bueno, pues tiene que elaborar muchas de estas medidas y tiene que dictar un grupo de disposiciones sanitarias que se deben de cumplir por otros organismos. Reitero, todos venimos trabajando, debemos de presentar en los próximos días nuestros planes. Insisto en que no se ha tomado ninguna decisión de abrir ninguna frontera acá y sí, para el día que esta decisión se tome, pues tener todo muy bien definido. Muchas cosas son que quedan en el sector de la salud, pero muchas cosas son de las que se tienen que implementar por parte de todos los organismos para cuando esto suceda. No va a ser de una forma brusca, sino que paulatinamente, muy a tenor con lo que está pasando en el mundo. Y yo reitero, y como hemos analizado, hay cosas que vinieron para quedarse. Hay medidas que se han adoptado para enfrentar esta gran pandemia que indiscutiblemente tienen que quedarse. Pudiéramos decir hasta qué momento vamos a usar el nasobuco. Eso lo irá diciendo el comportamiento del mundo y el comportamiento de nuestro país. Ha quedado claro que el personal de salud a todas las instancias para enfrentarse a pacientes es importante y se le va a exigir su cumplimiento. Las medidas de lavado de las manos, desinfección de superficie, desinfección de las manos, distanciamiento de las personas, actividades públicas, la situación de las escuelas cuando comience el curso escolar, cuando comience las universidades. Todas estas cosas se está evaluando cómo se va a hacer paulatinamente y qué medidas van a quedar para cuando eso vaya ocurriendo. Que son medidas, como también yo he dicho aquí en muchas ocasiones, que nos van a servir para la COVID, para los procesos respiratorios, para la enfermedad diarreica aguda y para muchas enfermedades que hoy, si bien no son un gran problema de salud, pero sí es importante que sigamos disminuyéndolas en nuestro país. Es lo que podemos decir. Un usuario en Twitter comenta lo siguiente: existe percepción de que solo han muerto por la COVID-19 en Cuba personas con padecimientos anteriores, enfermedades crónicas o cáncer, o asociadas a problemas como el alcoholismo. Esto
puede afectar la percepción de riesgo de las personas. Aunque se sabe que hay grupos de riesgo, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Qué territorios del país tienen mayor índice de mortalidad? Bueno, la letalidad ya lo hemos dicho. Y de mortalidad general, retomando lo que vimos ayer de que la mortalidad en Cuba está determinada por los fallecimientos por enfermedades no transmisibles, fundamentalmente son 9 de las 10 primeras causas de muerte, pues eso tiene para cada enfermedad una tasa para cada provincia. Eso quizás sería objeto de análisis y presentación en otro momento. Ahora, el riesgo de agravarse, de caer en un estado crítico, de lamentablemente fallecer, lo tiene cualquier persona que adquiere esta enfermedad. Es una enfermedad que tiene un grupo de particularidades en su evolución, con problemas de coagulación y demás, que muchas veces el desenlace es fatal. Es cierto que las personas que tenemos alguna enfermedad asociada, sea una hipertensión arterial, una enfermedad cardiovascular, una insuficiencia renal, de una diabetes mellitus, pues es verdad que esas personas pues tienen muchas más probabilidades. Y esa es la insistencia y la razón por la cual, la persona de una determinada edad, esa es la insistencia por la cual este es el grupo de población que más se preserva. No por la posibilidad de adquirir la enfermedad. Adquirirla lo tenemos todos, desde un niño de meses hasta una persona, como hemos visto aquí, de 90 y pico de años. Pero indiscutiblemente estos son factores que hacen que la evolución sea más tórpida en el caso del COVID y de muchas otras enfermedades. Por eso esta es una población que se protege, conocemos todas las medidas de prevención, el Prevengo, la biomodulina, el interferón que se administra a estos grupos de población y que permiten que estén en un mejor estado, pero tienen un riesgo un tanto mayor. Ayer me preguntaba una persona, algo que yo toqué aquí hace varias conferencias, bueno, y los pacientes seropositivos al VIH tenemos más probabilidades, no, la probabilidad de adquirir la enfermedad es la misma. Y si el paciente seropositivo tiene su tratamiento antirretroviral, está estable, tiene su carga viral controlada, pues las complicaciones serían las mismas que cualquier otra persona. Claro, si no tiene esta condición, pues sería un factor que también pudiera influenciar en su evolución, no en que la quiera o la deje de adquirir, es lo que podemos decir. Otro usuario, doctor, formula las siguientes interrogantes. ¿Qué pasa con los pacientes que no son negativos después de los 14 días y el segundo PCR? ¿Qué se hace con ellos? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Por qué puede pasar esto? Bueno, los aspectos inmunitarios de esta enfermedad son todavía un poco en estudio. No digo que desconocidos, sino en estudio. Y se ha visto eso, no en Cuba, en el mundo entero, que se repite. Incluso hay personas que mantienen su positividad a la prueba a pesar de transcurrir 15 días, un mes, 2 meses. Se describe en el mundo más tiempo. Ahora, en Cuba el protocolo que tenemos es que, como se sabe, después de 14 días de ingreso, después del inicio de los síntomas, se repite la prueba. Si es negativa, sigue ingresado, se le repite a los 5 días. Si es positiva, si vuelve a ser positiva, se mantiene en estudio y hasta ahora hemos logrado que se negativice. Pero mientras esté positivo, pues no se da el alta hospitalaria. Y después entonces se repite a los 15 días de haberle dado el alta hospitalaria y generalmente nos da negativo. Si es positivo,
entonces se hace un análisis clínico epidemiológico en cada uno de estos casos. Ahí yo decía estos problemas de inmunidad a veces no muy bien conocidos, porque también hemos encontrado algunos artículos y en el cual se habla de que lo que queda es una fracción muerta del RNA del virus. Es un aspecto técnico, ¿no? Pero ¿qué es lo que se está tratando de demostrar? Que esas personas que ya han pasado ese periodo de tiempo tan largo, muchas veces la positividad no está en relación con el virus vivo y con capacidad de contagiar a otras personas, sino con fracciones muertas del RNA de este virus, que hace que la prueba se mantenga positiva. No obstante, en nuestro país los pocos casos que hemos tenido que se han mantenido positivos, se han mantenido ingresados hasta su negativización, y si después han dado positivo, bueno, pues también se ha mantenido con una restricción y un seguimiento por nuestro personal de salud hasta que se logre la total negativización, que por suerte es una cifra baja en comparación con el número de casos que se han confirmado. Doctor, así terminamos la ronda de preguntas. ¿Alguna última aclaración? Yo creo que ha sido suficiente. Solo agradecerles a ustedes, a todos los que hacen posible esta transmisión y a nuestro pueblo que nos sigue todos los días. Muchas gracias. El agradecimiento para usted, para los corresponsales por sus preguntas, usuarios de redes sociales y otras plataformas digitales y, por supuesto, para todos los que nos siguen. Nos vemos en la siguiente conferencia. Y ha sido la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actual situación epidemiológica en el país, a cargo, como ya es costumbre, del doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del sector. Cuba registró en el día de ayer 9 nuevos casos positivos a la COVID-19 para un total de 1.881 pacientes diagnosticados con la enfermedad. Aquí usted tiene el apoyo gráfico, el total de muestras estudiadas 1.951 para un total de muestras estudiadas hasta este momento 83.868. Siguen siendo alentadoras las noticias, pero siempre la alerta del doctor Durán va dirigida a controlar, a seguir cumpliendo con las medidas de autoprotección, esas medidas de restricción y de distanciamiento físico para no poner en peligro los resultados logrados hasta este momento. De este total se mantienen ingresados confirmados 295 personas, de ellos 286 presentan una evolución clínica estable, se acumulan 79 fallecidos. Creo que sigue siendo noticia el hecho de que Cuba ya va por 5 días consecutivos en que no lamenta un nuevo deceso. Se mantiene la cifra de 2 evacuados, se reportan 1.505 altas, 10 en el día de ayer, y se mantienen 2 personas críticas y 7 graves. Entre los datos más curiosos de esta jornada destaca que de los 9 casos confirmados, todos fueron cubanos. Se mantiene el ascenso del número de los asintomáticos, 8 de estos 9 fueron asintomáticos. También el hecho de que la residencia por provincias y municipios, hoy las 2 provincias más representativas sean La Habana con 3 casos en el municipio Habana Vieja y Villa Clara con 3 casos del municipio Ranchuelo. Veíamos como dato curioso también que en Pinar del Río un solo caso reportado en el municipio de Mantua, y también en Las Tunas un solo caso reportado en el municipio de Manatí, debido al resultado del estudio poblacional de cero prevalencia y prevalencia de la COVID-19 que se desarrolla en nuestro país para diagnosticar las personas contagiadas. Decía el doctor Durán que gracias a este estudio se pudieron diagnosticar estas 2 personas, estos 2 nuevos casos, uno perteneciente al municipio Mantua en la provincia de Pinar del Río y otro en el municipio Manatí de Las Tunas, y nos sigue quedando un caso correspondiente al municipio de Matanzas. El comportamiento de la enfermedad a nivel mundial, por el interés de muchas personas, también lo repetimos a esta hora, sigue ascendiendo el número de casos confirmados
4.597.894. El total de fallecidos 311.588 para una tasa de letalidad de 6,78, y usted conoce que azota ya a 185 naciones. El comportamiento de la enfermedad en la región de las Américas también preocupante, dice el doctor Durán, siempre convulso este desarrollo. Por su importancia, lo reiteramos, la cantidad de casos confirmados en la región, 2 millones, ya rebasa los 2 millones de contagiados, 2.049.566, un total de fallecidos de 123.091 y una tasa de letalidad de 6,01. Al ser interrogado en la ronda de preguntas de la prensa nacional y extranjera, el doctor Durán insistía en algunos temas, entre ellos en cómo impacta el bloqueo de Estados Unidos sobre Cuba, sobre la adquisición de insumos médicos. Bueno, se refería al negativo impacto que tiene sin duda alguna en el Sistema Nacional de Salud y a la respuesta de nuestro gobierno para garantizar los medios de protección necesarios para el personal de salud. También se refería a las medidas de seguridad. En este caso hablaba de que es necesario continuar con el uso del nasobuco, con las medidas de desinfección orientadas, también con las medidas de distanciamiento y aislamiento para evitar no arriesgar los resultados hasta este momento. Se preguntaba qué medidas van a quedar, cuándo terminará. Bueno, él insistía, todavía no podemos levantar estas medidas, hay que continuar desarrollando un plan de contención, de autocontrol, sobre todo de la enfermedad. Sabemos que es una enfermedad terrible y que nuestro país ha dado una respuesta muy exitosa hasta este momento en su control. De este tema, de cómo Cuba sigue enfrentando la pandemia en diversos territorios, estaremos conversando en minutos. Usted no abandone nuestra sintonía porque tenemos más informaciones que compartir.